Hola, hola. Para terminar estos videos, desarrollaré algunas ideas básicas del documento de Walter Benjamin denominado la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Es un documento publicado en 1989, donde ya era muy evidente el auge de la tecnología en relación con la obra de arte, cuyo interés central para nosotros está en asumir el libro como obra de arte, como objeto artístico. ¿Sí? Por eso se pone para lectura de este curso de Crítica 1 este texto. La idea es que como críticos asumamos una posición también frente al libro como objeto, como objeto artístico, ¿sí? Y pensemos en lo importante de su reproductibilidad, del hecho de que uno fácilmente se puedan reproducir muchos libros de una sola obra, ¿sí? Que de un tiraje puedan salir 500, 1000, 5000 libros, 10.000 libros, y todo lo que eso implica para pensar en el lector, en la interpretación, en lo que hace un crítico, que es acercarse a una obra literaria para presentar su opinión. Entonces, como objeto artístico también debemos pensar cualquier obra literaria que llegue a nuestras manos y cuyo objetivo sea realizar una crítica de ese libro. Entonces, Benjamin nos pone a pensar en algunos elementos como los orígenes y su relación con la actualidad cuando apareció la imprenta. Entonces, lo que ha significado para nosotros poder tener a la mano un gran número de obras literarias, ¿sí? Lo que ha significado para el crítico tener la posibilidad de analizar la obra desde el punto de vista también estético como objeto, ¿sí? Y lo que significa que la técnica haga, haga que percibamos el libro de una manera muy distinta, ¿sí? Ya no como un conjunto de fotocopias como tal vez sucedía con los grabados, con la imprenta en sus comienzos, sino como un objeto artístico. De eso también debe darse cuenta el crítico, de cómo está organizado, de cómo está ilustrado, de cómo está la letra, el tamaño, todas las gráficas que tenga, las ilustraciones, el modelo del libro, el tamaño, etcétera. Todo eso hace parte también de la lectura que debe hacer un crítico de una obra de arte. Entonces, nos dice Benjamin que para pensar en la autenticidad de un objeto artístico debemos pensar en tres elementos. Su origen, es decir, cuándo nació, cuándo fue producido, cuándo fue publicado, en ese momento histórico, cómo era publicar, cómo era poner, volver una obra un objeto artístico, ¿sí? Entonces pensemos que hace 50, 100 años el libro en general cumplía o tenía un modelo muy básico, una carátula, un paginado, etcétera, pero con el tiempo se fue transformando a estos libros de la actualidad que ya tienen otros formatos, ¿sí? Otros formatos en los cuales por lo menos los libros infantiles al abrirse tienen unas características particulares que tienen el propósito de interesar a los niños, no solamente en la forma, sino también, no solamente en el contenido, sino también en la forma del libro. Entonces es importante pensarlo. El objeto artístico como permanencia material es el segundo rasgo en que interviene la autenticidad de un libro. ¿A qué se refiere su permanencia material? En nosotros como críticos también debemos dar cuenta de la calidad de obra que tenemos a la mano, es decir, artística o históricamente, ¿qué representa ese libro? Recuerden que para nosotros en muchos casos el libro no solamente es un objeto, sino es un objeto de valor al que le atribuimos ciertas características, por ejemplo, o ciertos rasgos o ciertos intereses, por ejemplo, porque es un libro muy antiguo, es una primera edición, es un libro con algunos rasgos en particular, es un libro firmado, autografiado, etc. Y lo último que nos habla Benjamin es sobre su historia y tradición, y es pensar el libro, la obra, como testimonio, ¿sí? Este último punto tiene mucho que ver con la misma reproductibilidad del libro, como ese libro se ha editado una y otra vez, porque parece ser que los lectores, a pesar de que pase el tiempo, siguen consumiendo esa obra, ¿sí? Entonces, como objeto artístico, pensémoslo muy bien, libros como eh, La Ilíada, la Odisea, el de Camerón, libros como La Divina Comedia, son libros que persisten en el tiempo y que llevan actualizaciones por lo menos en su ilustración.
pero persisten porque se actualiza no su contenido sino su forma, su representación como objeto artístico, gracias a la técnica, a la posibilidad de reproducir, que para Benjamin también tiene sus contras, digamos sus lados negativos, porque hace que uno pierda por lo menos la originalidad del libro. En algún momento, para el contexto en el cual fue publicado el libro, esa originalidad era muy distinta a lo que consideramos nosotros hoy originalidad. Una obra publicada en el siglo XVI, XVII como La Divina Comedia, en ese contexto el objeto era valorado de una manera muy distinta a lo que en la actualidad consideramos nosotros que es el objeto llamado La Divina Comedia. Cuando nos llega una obra muy ilustrada, una obra muy bella, un libro llamado La Divina Comedia, pues para nosotros tiene unas características muy distintas. Por eso, finalmente, Benjamin se refiere a la reproductibilidad y dice que aproxima al lector o al receptor a una situación singular, una relación mucho más cercana del lector con la obra, pero al mismo tiempo aleja al lector de la originalidad, porque en muchos casos preferimos por lo menos la ilustración al contenido, a las palabras, a lo que nos cuenta realmente la historia. Y creo que eso está pasando en la actualidad. En muchos casos los libros infantiles tienen ese problema, y es que se enfoca más en la forma que en el contenido, y hacen que los niños de alguna manera se interesen más por las ilustraciones, por las imágenes, por el formato mismo del libro, que por su contenido, por la historia que cuenta, que es en esencia, creo yo, la sustancia de la literatura. Entonces Benjamin nos invita a pensar, y por eso este texto, en el libro como objeto artístico, en el libro como una representación también de una sociedad y su manera de leer. Entonces los invito a disfrutar de este libro, y espero que los 4 videos realmente hayan sido muy importantes y hayan sido sustanciales para que puedan comprender un poquitico más estos 4 autores fundamentales para cualquier crítico literario. Un abrazo, quedo atento a sus dudas, a sus comentarios, me pueden escribir y con mucho gusto yo los atiendo. Que pasen buena noche.